Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Caterina Rocío Mamañarapa. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la gasometría arterial, el PAFI, la pulsoximetría y la capnografía. Bueno, primeramente vamos a empezar con la regulación de ácido base. La regulación del equilibrio de ion de hidrógeno ya es similar a la regulación de otros iones en el cuerpo. Entonces, para alcanzar lo que es la homeostasis, debe existir un equilibrio entre la producción de ion hidrógeno y su eliminación neta del organismo. Aquí los riñones van a desempeñar una función fundamental para la regulación de la eliminación de ion hidrógeno. Entonces también va a haber múltiples mecanismos de amortiguación como ácido base en la sangre, células y en los pulmones para para ver un mantenimiento normal de ion hidrógeno, tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular. Entonces aquí continuamos con la regulación homeostática. Tiene que ver una regulación homeostática en el pH sanguíneo, en un contenido de oxígeno y CO2 sanguíneo, en una osmolaridad, en la temperatura corporal, en una tensión arterial, en una glucosa y en un volumen sanguíneo. Continuamos con continuamos con el hidrógeno. Nos dice que es el hidrógeno. El hidrógeno va a ser un ion hidrógeno, va a ser solamente es un simple protón libre liberado de un átomo de hidrógeno. Entonces el ion hidrógeno es igual a un átomo de hidrógeno menos su único electrón. El ion hidrógeno o protón no existe bajo esta forma en los fluidos corporales. Va a reaccionar, tiene que reaccionar con el agua. La concentración de ion hidrógeno en los fluidos corporales va a ser muy pequeña y también va a ser difícil de manejar comparada con otros iones, siendo la concentración de ion hidrógeno, lo vamos a hablar esto en milimol, de 0.00004 milimol por litro. Entonces, para superar esta dificultad en la cuantificación de la concentración de ion hidrógeno, en 1990, Sorenso inventó el potencial de hidrógeno o el pH. Entonces el pH va a estar relacionado con la concentración real, ¿no? De iones de hidrógeno y es el logaritmo. Según en la fórmula aquí nos va a decir de que este va a ser un logaritmo negativo de hidrógeno. Entonces vamos a tener como por ejemplo, ¿no? El siguiente valor. La concentración de ion de hidrógeno normal es de 40 nano equivalente. Aquí estamos hablando de nano. Entonces, tanto decir nano como milimol equivalente lo vamos a llevar a equivalente. Este va a ser mucho más incómodo, mucho más pequeño. Va a ser 0.000000004 equivalente por litro. Entonces, vamos a aplicar en la fórmula como equivalente por litro. Va a ser menos logaritmo menos logaritmo, entre paréntesis, el valor de la concentración de ion hidrógeno en equivalente por litro. Entonces el pH nos va a salir 7.4. Entonces vamos a ver una relación inversa entre la concentración de ion hidrógeno y el pH. Aquí vamos a encontrar vamos a ver una escala de pH, ¿no? Desde 0 a 14, siendo neutro el número 7. Vamos a encontrar lo que es acidosis y básica. ¿Cómo? Un pH bajo, ¿ya? Va a significar una mayor concentración de ion hidrógeno. Por tanto, va a haber una mayor acidez. En cambio, a un pH alto, ¿ya? Va a significar una menor concentración de ion hidrógeno. Por tanto, va a haber una mayor alcalinidad. Entonces tenemos de que el pH y la concentración, aquí tenemos otro cuadro, que el pH es la concentración de ion hidrógeno en los líquidos corporales. Tenemos en el líquido extracelular la sangre arterial con un pH de 7.4, en la sangre venosa con un pH de 7.35, en el líquido intersticial con un pH de 7.35 también. En un líquido extracelular tenemos de 6 a 7.4. En la orina tenemos de 4.5 a 8 con un pH, ¿no? En el ácido
clorhídrico gástrico con un pH de 0,8. Entonces, continuamos con que tenemos que saber qué es un ácido y qué es una base alcálina. El ácido va a ser una molécula que puede donar un ion hidrógeno, ¿no? Se va a subdividir en dos, ácidos fuertes y ácidos débiles. Los ácidos fuertes van a ser aquel que se disocia rápidamente y libera grandes cantidades de ion hidrógeno en una sola solución. Por ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico, el ácido del estómago. Luego tenemos los ácidos débiles, que estas tienen menos tendencia a disociar sus iones y por tanto liberan hidrógeno, ¿ya? Con menos fuerza. Aquí tenemos como ejemplo el ácido carbónico. Continuando con una base alcali, nos dice que esta es una molécula que puede aceptar un ion hidrógeno. Tenemos dos, una base fuerte y una base débil. La base fuerte van a ser la que reacciona de forma rápida y potente, como por ejemplo el hidroxilo. En unas bases débiles, la que se une con ion hidrógeno de una forma mucho más débil que el hidroxilo. Tenemos aquí, como por ejemplo el bicarbonato. Entonces, nuestro cuerpo tiene, ¿no? Nuestro organismo tiene diferentes maneras de defensas, de protegerse cuando va a haber una alteración en cualquiera de estas situaciones, ¿no? Del pH. Entonces, vamos a entrar a las defensas frente a cambios de pH en el organismo. Nos dice que nuestra primera defensa y la más rápida que va a actuar, esta va a ser en segundos hasta en minutos, son los amortiguadores ácido básico o también llamada buffer o tampones. Que aquí ya lo vamos a ver más adelante, pero voy a estar adelantando que participa el bicarbonato, las células de iones de fosfato, las proteínas y la hemoglobina. Luego tenemos como segundo, ya como segundo punto, lo que es como segunda defensa, el centro respiratorio que regula la eliminación de CO2 por cambios de ventilación alveolar. Esta va a actuar de minutos hasta en horas, ¿no? Luego tenemos el más importante, es el más potente, ¿ya? Los riñones. Ya para los riñones, que estos van a haber unos cambios en la excreción renal de iones hidrógeno. Estas van a ser las más potentes, pero van a ser las más tardías. Entonces continuamos con la primera línea, vamos a hablar de la primera línea de defensa, buffer o tampones. Los sistemas amortiguadores no eliminan ni añaden los iones de hidrógeno al organismo, sino que éstas se van a limitar a atraparlos para que puedan restablecer el equilibrio. Entonces, por eso el cuerpo dispone de varios sistemas intra y extracelulares llamados buffer o amortiguadores. Como ya les dije, que va a mantener el pH constante. En los buffers de compartimiento extracelulares tenemos el bicarbonato en el plasma y líquido intersticial. Tenemos la hemoglobina en los hematíes y tenemos la proteína plasmática. En los buffers intracelulares tenemos el fosfato, la proteína intracelular, el amoníaco, ¿ya? Y lo que tenemos, actúa como, ya que el amoníaco va a actuar como base, va a crear iones de amonio que van a ser excretadas en la orina. Como segunda defensa, tenemos el centro respiratorio que regula la eliminación de CO2 por cambios de la ventilación alveolar. Nos dice que aquí actúa amortiguando la acidez o alcalinidad a base de eliminar o retener el dióxido de carbono, lo que disminuye o aumenta el ácido carbónico y en consecuencia la concentración de ion hidrógeno. En condiciones normales, todos los ácidos volátiles producidos han de ser eliminados por el pulmón en su práctica totalidad. Y como tercera defensa tenemos los riñones, que van a hacer cambios en la excreción renal de iones de hidrógeno. Aquí nos dice que el sistema va, una vez más les digo, esto va a ser un sistema de mayor potente, ¿no? Pero que va a ser más tardía, hasta en días. Los riñones van a ser la defensa más efectiva, ¿ya? Porque estas pueden absorber o retener los iones de hidrógeno o excretar los iones de hidrógeno, ¿ya? Aquí nos dice que normalmente se produce iones de hidrógeno entre 50 y 100 mil equivalentes por día.
que se neutralizan en los buffers extra o intracelulares, pero han de ser eliminadas por el riñón, ya que el pulmón no excreta ion hidrógeno. Todo el bicarbonato plasmático se filtra en el glomérulo. Casi toda la reabsorción, que viene a ser un 85%, tiene lugar en el túbulo proximal y el resto, que es un 15%, lo hace en la asa de Henle, el tubo distal y el conducto colector. Entonces, los riñones van a excretar orina ácida o básica. La excreción de orina ácida va a reducir la cantidad de ácido en el líquido extracelular, mientras que la excreción de orina básica va a eliminar bases de este, ¿no? En el líquido extracelular. Entonces, por tanto, va a haber las tres funciones. Secretan o reabsorben ion de hidrógeno, secretan o reabsorben bicarbonato y producen bicarbonato nuevo. Entonces, vamos a continuar, vamos a hablar de lo que es la ecuación de Henderson-Hamles-Welch. Entonces, esta nos va a ayudar para calcular el pH, ¿no? El pH, nos va a ayudar a calcular el pH si se conoce el bicarbonato y el dióxido de carbono. Esta es en sí la fórmula, pero lo va a simplificar de esta manera. Entonces, nos va a decir lo siguiente. Para un aumento de concentración de ion hidrógeno, va a haber o una disminución de la presión de dióxido de carbono, se va a elevar lo que es el pH. A esto que le llamamos una alcalosis. Cuando va a haber una disminución de la concentración de bicarbonato o un aumento de la presión de dióxido de carbono, ¿qué va a pasar? El pH va a bajar. Cuando baja es una acidosis. Entonces tenemos que recordar los valores normales, ¿no? Estos valores del pH, que va a ser de 7.35 a 7.45. La presión de oxígeno va a ser de 80 a 100 milímetros de mercurio. La presión de dióxido de carbono de 35 a 45 milímetros de mercurio. La saturación de 95 al 100% y el bicarbonato de 22 a 26 equivalente por litro. Entonces, en la gasometría vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? El pH, que nos va a ayudar, que esta va a ser un equilibrio del sistema de amortiguación, ¿no? Nos da el nombre del diagnóstico, si va a ser acidosis o alcalosis. La presión de dióxido de carbono va a estar relacionada a la ventilación pulmonar, la producción y la eliminación de CO2 y la función pulmonar. Indirectamente es el ion de hidrógeno. Luego tenemos la presión de oxígeno. La presión de oxígeno va a estar relacionada a la ventilación o difusión de oxígeno y la perfusión. Indirectamente esta va a medir la función pulmonar. Luego tenemos lo que es el bicarbonato. El bicarbonato va a ser un equilibrio de los sistemas de amortiguación. Va a ser el principal amortiguador. Luego tenemos lo que es el déficit de base. Esta va a ser una respuesta real al cambio de bases, incluyendo el bicarbonato. Entonces van a existir trastornos del ácido básico, ¿no? Entonces vamos a empezar con lo que es la acidosis metabólica. Estas se van a dividir en dos, perdón, estos trastornos, en los acidosis y en las alcalosis. Entonces, y estas se van a subdividir. Acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. Entonces, una vez más les digo, vamos a iniciar con la acidosis metabólica. Nos dice aquí que la acidosis metabólica consiste en un aumento de la concentración de ion hidrógeno en la sangre. Entonces, nosotros vamos a tener un exceso de ion hidrógeno, ¿no? Que entraron a nuestro cuerpo. Estas se van a unir con el bicarbonato a través de la anhidrasa carbónica. Se va a transformar en lo que es en el ácido carbónico. Y esta, gracias a la anhidrasa carbónica, se va a disociar ya en lo que es el CO2 y en lo que es el agua. Nosotros el agua lo podemos expulsar mediante la orina o mediante el sudor. Y el CO2 lo vamos a expulsar, ¿no? Por pulmones. Entonces, ¿quién compensaría la acidosis metabólica? Los pulmones. Entonces, va a pasar lo siguiente. Si vemos que va a aumentarse, ¿no? La concentración de hidrógeno,
nuestro pH va a bajar. Si nuestro bicarbonato se fue uniendo con ion hidrógeno, ¿qué va a pasar con nuestro bicarbonato? También va a bajar. Entonces, nos dice de que la compensación de esta va a ser pulmonar, ¿no? Porque va a haber una acumulación de CO2, ¿ya? Entonces, aquí podemos encontrar, por ejemplo, una hiperventilación. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra presión de CO2? Va a bajar, porque estamos eliminando bastante CO2. Entonces, ¿en qué casos podemos encontrar? En la pérdida de bicarbonato, por ejemplo, en diarreas, en drenaje biliar, en la insuficiente excreción renal de iones. Tenemos aquí la insuficiencia renal donde no se eliminan iones de hidrógeno o no se recuperan bicarbonato. Tenemos en la sobrecarga de hidrogeniones, endogeniones y exógenos. En la administración sustancia ya acidificante, ¿no? Tenemos el ácido clorhídrico, el cloruro de amoníaco, la cetocitosis diabética, tenemos una intoxicación por alcohol metílico, una intoxicación por salicilatos. Aquí vamos a encontrar lo que es el anion gap. Nos dice que el anion gap también es conocido como hiato aniónico o brecha aniónica, ya que se basa en el principio de electroneutralidad. Las concentraciones que estas van a ser las concentraciones de aniones y cationes, que deben ser iguales en cualquier comportamiento del líquido corporal. Entonces aquí vamos a encontrar, vamos a recordar, mejor dicho, lo que es un catión, que estas van a ser un átomo con carga positiva y un anión, que estas son un átomo con carga negativa. Como por ejemplo en catión tenemos el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio. Y en un anión tenemos el cloro y el bicarbonato. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo se calcula el anion gap? El anion gap va a tener esta fórmula, que es el sodio menos dos aniones que tenemos el bicarbonato más el cloro. Entonces nuestro valor normal va a ser de 10 más menos 2. Estamos hablando de 8 a 12 mil equivalentes por litro. Pero según otros autores lo van a incluir lo que es el potasio. Entonces la fórmula va a quedar de la siguiente manera. El sodio más el potasio va a ser la resta, ya va a ser menos el bicarbonato más el cloro. Entonces aquí el valor normal va a ser de 12 más menos 4, siendo 8 a 16 mil equivalentes por litro. Entonces, aquí continuamos con lo que es continuamos con lo que es el NGAP. El NGAP va a ser útil ya para el diagnóstico diferencial de la acidosis metabólica. Tenemos que recordar aquí que la acidosis metabólica va a ser la disminución del bicarbonato, de la concentración del bicarbonato. Entonces, vamos a ver también de que aquí van a haber ciertos, según en el análisis sanguíneo, ya, se suelen medir algunos cationes y algunos aniones y otros, ¿no? Se obvian, ¿ya? El cation más medible va a ser el sodio y el anión más medible va a ser el bicarbonato y va a ser el cloro. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, nosotros vamos a asumir ya de que la concentración de sodio no va a cambiar, ¿ya? Para lo que es conservar la electroneutralidad. Entonces, debe aumentar la concentración de un anión, ¿no? Para que éstas sean, para que tengan una equilibridad, para que haya un equilibrio, para sustituir, mejor dicho, para sustituir al bicarbonato perdido, porque sabemos de que el bicarbonato está disminuido. Entonces, ese anión, digamos, puede ser aniones no medibles. ¿Qué pasa si va a ser aniones no medibles, no? Entonces, va a aumentar el anión gas calculado. Entonces, aquí nos dice, en un aumento de anión gas calculado, nos vamos a llamar acidosis metabólica con anión gas aumentado y normoclorémica, porque no va a haber una alteración en lo que es el sodio. Entonces, la acidosis con anión gas elevado vamos a encontrar en una cetocitosis diabética por la acumulación de cetoacidosis en la diabetes no controlada. Vamos a encontrar en la acidosis láctica.
ya que va a haber una acumulación del ácido láctico, por ejemplo, en insuficiencia hepática, cáncer, convulsiones o tomar demasiado alcohol. También vamos a encontrar en una hipoxia y también en un ayuno prolongado. En cambio, cuando pero si es que la compensación, ¿no? Si es que el bicarbonato va a ser sustituido por el cloro, el anion gap va a ser normal. A esto se le va a llamar acidosis metabólica con anion gap normal, hiperclorémica. ¿Ya? Entonces aquí vamos a encontrar, puede ser, ¿no? Va a ser esta la pérdida del bicarbonato, por ejemplo, lo que es en una diarrea intensa, en pérdidas renales de bicarbonato, en una insuficiencia renal crónica y en la enfermedad de Addison. Vamos a continuar con la acidosis respiratoria. Nosotros tenemos que saber, ¿no? Que hay un problema, aquí vamos a encontrar un problema pulmonar. Puede ser una obstrucción en el pulmón y esta va a causar lo que es un exceso de dióxido de carbono, donde se va a unir al agua a través de la midrasa carbónica, que esta va a formar el ácido carbónico, ¿no? Y esta se va a disociar en iones de hidrógeno de bicarbonato, ya en iones de hidrógeno y en iones de bicarbonato. Por tanto, vamos a tener una acidosis excesiva de iones de hidrógeno y un exceso de bicarbonato. A esto, ¿quién lo va a compensar? Los riñones. Entonces, vamos a ver que nuestro pH, como es acidosis, va a estar disminuida. Nuestro bicarbonato va a estar elevado porque va a haber un aumento, un exceso de bicarbonato. Nuestra presión de CO2, ya que va a haber un problema pulmonar, va a haber un exceso de CO2, entonces por tanto va a estar elevado. Las causas de acidosis respiratoria podemos encontrar en una obstrucción de vía aérea, en una aspiración de cuerpo extraño o en vómitos. En una depresión de centro respiratorio podemos encontrar en una anestesia general, en una sobredosis de sedante. En una catástrofe circulatorio podemos encontrarlo en un paro cardiopulmonar, en un edema pulmonar severo. En los defectos restrictivos podemos encontrar, por ejemplo, en un neumotórax, hemotórax. En los defectos neuromusculares podemos encontrar en la sección medular. Vamos a continuar con la alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica consiste en la disminución de la concentración de hidrógeno, de ion hidrógeno en la sangre. Estas pueden ser por diferentes causas, por la pérdida de ácidos gástricos como vómitos, la ingestión de álcali bicarbonato o de antiácidos para facilitar la digestión. Entonces aquí, quien lo va a compensar van a ser los pulmones. Vamos a ver lo siguiente, nuestro pH va a estar elevado, nuestro bicarbonato va a estar elevado y nuestra presión de dióxido de carbono va a estar también elevado. Luego seguimos con una alcalosis respiratoria. En la alcalosis respiratoria, nuestra compensación van a ser los riñones. En la alcalosis respiratoria, los riñones van a absorber ion hidrógeno y van a secretar bicarbonato, a comparación de la acidosis respiratoria, ¿no? Que va a ser todo lo contrario. Van a excretar los iones de hidrógeno y van a absorber bicarbonato. Entonces, en una alcalosis respiratoria tenemos lo siguiente. El pH va a estar elevado, el bicarbonato va a estar disminuido y la presión de dióxido de carbono va a estar disminuido. Dióxido de oxígeno. Vamos a encontrar por las siguientes causas de la alcalosis respiratoria. En una hipoxia, disminución del FiO2, grandes alturas, en una hipotensión, en una anemia severa, enfermedades pulmonares como neumonía, embolia pulmonar, en el sistema nervioso central, en una ACV, infecciones, traumas o tumores. Y en otros casos podemos encontrar en el embarazo, insuficiencia hepática, septicemia, ventilación mecánica o exposición a la calor. Entonces, en resumen, vamos a encontrar de la siguiente manera. La acidosis metabólica, ya nuestro pH va a estar disminuido. Nuestra alteración primaria, ¿qué va a ser? El bicarbonato que va a estar disminuido. La alteración compensatoria va a ser la presión de dióxido de carbono, que también va a estar disminuido. Nuestra acidosis respiratoria,
el pH va a estar disminuido. En la acidosis respiratoria, la alteración primaria va a ser la presión de CO2, ya que va a estar elevada. La alteración compensatoria va a ser el bicarbonato, que también va a estar elevado. En la alcalosis metabólica, nuestro pH va a estar elevado. Entonces, nuestra alteración primaria de la acidosis, de la alcalosis metabólica va a ser el bicarbonato. El bicarbonato, entonces nuestra alteración compensatoria, nos tiene que estar la presión de CO2 elevada. Para la alcalosis respiratoria tenemos nuestro pH elevado, ¿ya? Nuestra alteración primaria de la alcalosis respiratoria va a ser la presión de CO2. La alteración compensatoria va a ser el bicarbonato, que va a estar disminuida. La alteración primaria, perdón, también va a estar disminuida. Entonces vamos a continuar con la compensación de trastornos de ácido-base. Entonces, hay que recordar que para una acidosis metabólica y una alcalosis metabólica, la compensación va a ser respiratoria. Para una acidosis respiratoria y una alcalosis respiratoria, la compensación va a ser renal. Entonces, ya sabemos cómo vamos a compensar, pero ahora, ¿cuánto se tiene que compensar? Con esa pregunta vamos a hacer lo siguiente. Vamos a responder de la siguiente manera. Para una acidosis metabólica, nos dice que por cada miliequivalente disminuido de bicarbonato, ¿ya? El cuerpo tiene que ser capaz de descender 1.2 milímetros de mercurio de la presión de CO2. Va a ser lo mismo con la acidosis respiratoria. Similar, perdón. En la acidosis respiratoria nos dice que esta se va a dividir en dos, aguda y crónica. Ya va a tener dos fases. En la fase aguda, por cada 10 miligramos de mercurio, ya que sube, ¿no? De presión de CO2, el bicarbonato tiene que subir 1 equivalente por litro. En cambio, en la fase crónica, por cada 10 milímetros de mercurio que sube de presión CO2, de presión de claro, CO2, va a tener que elevarse, ¿no? El bicarbonato hasta en 3.5 equivalentes por litro, de 3 a 4. En la alcalosis metabólica, ¿ya? Por cada equivalente de bicarbonato que sube, el cuerpo tiene que ser capaz de aumentar la presión de dióxido de carbono hasta en 0.7 milímetros de mercurio. En la alcalosis respiratoria, ¿no? También se divide en agudo y en crónico. En agudo, por cada 10 milímetros de mercurio que disminuye, que baje, ¿no? La presión de dióxido de carbono, el riñón tiene que ser capaz de bajar el bicarbonato hasta en 2.000 equivalentes. Y en la crónica, tiene que bajar hasta en 5.000 equivalentes. Aquí podemos ver un pequeño resumen de todo lo explicado. Entonces, también van a existir fórmulas, ¿no? Para poder sacar también ciertos, la presión, por ejemplo, la presión de dióxido de carbono. En la acidosis metabólica vamos a utilizar la fórmula de Winter, que lo llaman. Esta, para sacar la presión de dióxido de carbono, va a ser igual a 1.5 por bicarbonato, todo esto sumado más 8, más menos 2 milímetros de mercurio. En una alcalosis metabólica vamos a encontrar la fórmula del valor de CO2, que va a ser la siguiente, la presión de CO2, 0.7 por bicarbonato más 21, más menos 2 milímetros de mercurio. También vamos a encontrar otra fórmula, que esta fórmula va a ser aplicada, nos dice según la literatura, que mayormente en Brasil, ¿no? Entonces, esta se va a llamar una compensación de CO2. Esta va a funcionar tanto para la acidosis como para la alcalosis, pero metabólica. Entonces tenemos la siguiente fórmula. Presión de CO2 va a ser igual al bicarbonato más 15. Vamos a tener reglas de compensación. Primero, cuando veas que el pH muy alejado de la normalidad, probablemente no esté compensado, lo que vamos a denominar un trastorno agudo o que haya un trastorno mixto. Luego, cuando veamos que el pH
está muy cerca a la normalidad, probablemente este sí esté compensado, pero más vamos a inclinarnos a lo que es el trastorno crónico. Cuando el pH está normal, pero los parámetros de bicarbonato y de dióxido de carbono sean muy alterados, puede tratarse de un trastorno mixto. Si la compensación no es apropiada, ¿no? Los trastornos no son compensados. Entonces, ¿por qué no está compensado? Nos dice que probablemente sea un trastorno mixto, en los que va a haber una mayor concentración esperada. Con un pH normal, tenemos que pensar en lo siguiente. Con un pH normal y nuestra presión de CO2 esté disminuido y nuestro bicarbonato esté disminuido, tenemos que pensar en una acidosis metabólica o en una alcalosis respiratoria. Si es que nuestro pH está normal y nuestra presión de dióxido de carbono está elevado y nuestro bicarbonato también está elevado, tenemos que pensar en una acidosis respiratoria y o alcalosis metabólica. Entonces, la gasometría va a ser la medición de gases disueltos en la sangre de una muestra que puede ser arterial o venosa. Se mide a través de un analizador de gases o gasómetro. Es considerada patrón de referencia de la evaluación del intercambio gaseoso, ya que nos va a ayudar a la efectividad de oxigenoterapia, nos va a ayudar a saber el intercambio gaseoso y a ver el equilibrio ácido básico. Como aquí les dije, se puede hacer una muestra arterial o venosa. También los valores normales van a tener pequeñas variaciones. Por ejemplo, en la arterial el pH va a ser de 7.35 a 7.45. En el venoso de 7.31 a 7.41. La presión de oxígeno en la arterial de 80 a 100 milímetros de mercurio y en la venosa de 30 a 40 milímetros de mercurio. La presión de dióxido de carbono en la arterial va a ser de 35 a 45 milímetros de mercurio y en el venoso de 41 a 51 milímetros de mercurio. El bicarbonato de 21 a 25 equivalentes por litro y en el venoso va a ser de 22 a 29 equivalentes por litro. La saturación es muy variada. En la arterial vamos a encontrar el 95 a 99% y en la venosa desde 60 a 85%. En la ex base, en la arterial vamos a encontrar de menos 2 a más 2. En cambio, en la venosa de 0 a más 4. Entonces tenemos una toma de muestra en punción directa o mediante una línea arterial. Vamos a tener que seleccionar el sitio de punción, ¿no? Primero nuestra primera elección va a ser la arteria radial, luego tenemos la arteria femoral y luego la humeral. A esta tienen que estar acompañadas los siguientes datos: la temperatura, la frecuencia respiratoria y la fracción inspirada de oxígeno o el FIO. Vamos a ver el procedimiento, ¿no? Para la toma del AGA. Primero, lavarnos el lavado de manos y el calzado de guantes. Segundo, preparar la jeringa. Tercero, palpar el pulso. Continuamos con la desinfección de la zona. Luego colocamos el dedo índice de las manos libres, como podemos ver aquí, ¿no? Al palpar el pulso arterial inmediatamente proximal al punto de punción o aislar por encima y por debajo la punción arterial con los dedos índice o medio y efectuar la punción entre ambos dedos, como podemos ver en la imagen. Sujetar la jeringa en forma de lápiz, orientarla hacia arriba, ¿no? Puede ser en un ángulo de 45 a 60 grados. Esto nos dice en arterias radiales y braquiales. En cambio, en la femoral nos recomienda en 90 grados. Observe el eje de la aguja para ver la aparición de la sangre. Dejar que la sangre fluya libremente hacia la jeringa. Obtener una muestra de 1 ml de sangre por minuto. Aplicar la presión directa con la gasa ya durante al menos 5 minutos. Extraer las burbujas de aire, pinchar la aguja en un tampón, retirar y tapar. Tenemos que rodar entre las manos para mezclar con la heparina. Etiquetar la jeringa y enviar inmediatamente al laboratorio.
Luego tenemos que colocar gasas estériles sobre el sitio de punción y asegurar con espadadrapo firmemente. Evitar lo que es el torniquete. Comprobar la circulación y pulso de la extremidad cada 15 minutos durante una hora. Tenemos incorrecciones en la obtención y manejo de la muestra, que pueden ser fuentes de error. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el exceso de heparina va a disminuir el oxígeno y el bicarbonato. El retraso del análisis, si es que nosotros vamos a demorar, va a haber podemos encontrar un aumento de la presión de dióxido de carbono y la disminución del pH y la presión de oxígeno. La muestra se puede coagular si la heparina y la sangre no se mezclan adecuadamente. Si no se eliminan las burbujas de aire, nos dice de esta muestra, la presión de oxígeno puede aumentar. Entonces, vamos a ver la interpretación de los parámetros. Aquí vamos a hablar sobre lo que es la captación de oxígeno, lo que es la presión parcial de oxígeno, que los valores normales es de 80 a 100. Para que se altere esta, por ejemplo, si es que nuestra presión de oxígeno va a ser mayor a 100, vamos a encontrar una hiperoxemia. Si es que nuestra presión de oxígeno va a ser menor a 80, una hipoxemia. Esta la vamos a subdividir en tres: hipoxemia leve, moderada y severa. En la hipoxemia leve lo vamos a considerar de 71 a 80 milímetros de mercurio. En la moderada, de 61 a 71 milímetros de mercurio. Y en la severa, menor a 60 milímetros de mercurio. Aquí en la severa ya vamos a encontrar una insuficiencia respiratoria. Vamos a ver la oxigenación tisular. Aquí vamos a ver al lactato. Lactato, los valores normales de 0.5 a 2 milimol por litro. Esta hace referencia a la concentración de lactato en sangre. Estos niveles aumentan cuando la producción de lactato es superior a la eliminación. Entonces, por un mayor lactato que podemos encontrar en una hipoxia tisular, va a haber un mayor metabolismo anaeróbico. Por ejemplo, en un shock, en una leucemia, ¿no? En una diabetes mal controlada, en una intoxicación por fármacos, en una insuficiencia renal o hepática grave. Continuamos con el PAFI. Nos dice que el PAFI es uno de los índices de oxigenación más empleada y hace referencia a la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno. A menor PAFI, menor intercambio gaseoso. Esta la vamos a dividir en tres, lo que es leve, moderado y severo. Leve tenemos de 200 a 300, moderado tenemos de 100 a 200 y severo tenemos menor a 100. Continuamos con lo que es la pulsoximetría. La pulsoximetría es un método no invasivo, que esta va a pretender medir el nivel de saturación arterial en la arterial de la oxihemoglobina. ¿Ya? Luego nos dice que la luz que pasa a través de la materia se transmite, se absorbe o se refleja. La absorción relativa o reflexiva de la luz se usa en dispositivos de vigilancia para estimar la concentración de sustancias disueltas. Aquí vamos a aplicar lo que es la ley basada en Beer y Lambert. Nos dice que si se conoce la intensidad de la luz que va a atravesar esta cámara de dimensiones conocidas y la luz transmitida, puede determinarse la concentración aquí de la sustancia disuelta. Entonces vamos a hablar de la hemoglobina y del oxígeno. La hemoglobina está compuesta por una proteína llamada globina. Estas va a tener subunidades, 2 alfas y 2 betas. A esto se le va a llamar un grupo gen. Entonces, cada grupo gen presenta una composición de hierro, iones ferrosos. Entonces, por un átomo de hierro vamos a encontrar una molécula de hemoglobina. Una hemoglobina puede transportar 4 moléculas de oxígeno. A esta la llamamos oxihemoglobina. La capacidad máxima de transporte de oxígeno que tiene la hemoglobina va a ser de 1.34 ml de oxígeno. Entonces, lo máximo que puede ser transportada, según aquí vamos a ver una pequeña fórmula, y aquí el 15 va a ser el valor de la hemoglobina. Lo máximo va a ser de 20.4 ml por decilitro.
Entonces, la saturación de oxígeno es el porcentaje de oxígeno en relación a la capacidad total que se transporta en la sangre, llevándonos como resultado al 100%. Tenemos valores también de esta. Lo normal lo consideramos de 95 a 100%. Tenemos una hipoxia leve, que va a ser del 91% al 94%. Tenemos una hipoxia moderada, de 86 a 90%. Y una hipoxia grave, menor a 85%. Entonces, vamos a ver el diseño básico de la pulsoximetría. Aquí normalmente hay 4 tipos de hemoglobina. Como les dije, la oxihemoglobina, hemoglobina reducida, metahemoglobina, carboxihemoglobina. Y cada uno tiene un perfil de absorción de luz diferente. Entonces, ¿cómo vamos a tomar nosotros cómo funciona, ¿no? Lo que es el pulsoxímetro? Nuestros dedos, primeramente, van a ser extremidades que van a ser translúcidas, o sea que puede pasar la luz. Y también están muy vascularizadas, como podemos ver aquí en la imagen. Tienen muchos vasos sanguíneos. La sangre está compuesta por eritrocitos o glóbulos rojos, que son las células que tienen la hemoglobina y la oxihemoglobina, que estas son moléculas que transportan el oxígeno del cuerpo, ¿no? Por tanto, la hemoglobina como la oxihemoglobina van a absorber lo que es la luz al introducir nuestro dedito, aquí al introducir aquí. Este aparato va a emitir ondas de infrarrojo que atraviesan el dedo y que también va a depender de cuánta oxihemoglobina y hemoglobina hay, ¿ya? Y después el pulso oxímetro arroja el resultado en porcentajes de oxígeno que hay en la sangre. Entonces aquí nos dice que el pulso oxímetro para las yemas de los dedos, la sonda de la yema del dedo tiene un diodo emisor de luz, o que le llamamos LED aquí, diodos de emisores de luz que emiten ya la luz en el espacio infrarrojo. Aquí podemos ver el espacio infrarrojo y también tenemos un fotodetector en el lado contrario que procesa las ondas de luz de intensidad alterna. Entonces aquí vamos a ver el panel inferior, ya donde muestra la señal de oxímetro pulsátil que se muestra en el monitor si es que el paciente está monitoreado, ¿no? Entonces vamos a ver la obtención de la saturación de oxígeno. Entonces la luz puede ser absorbida por el tejido, por la sangre arterial, capilar y venosa. La absorción se divide en un componente pulsátil y no pulsátil. Vamos a ver errores en la pulsoximetría. En la carboxihemoglobina tenemos la estimación falsamente elevada de la saturación arterial. En la metahemoglobina podemos tener niveles elevados de saturación que se acercan al 85%. En las dos longitudes de ondas mediadas y en la metahemoglobina podemos absorber la luz casi de manera idéntica. Otros errores tenemos en la alteración tóxica de la hemoglobina, ¿no? También vamos a ver cuando no puede ser vamos a ver la concentración de la hemoglobina. También en una policitemia, cuando no va a haber una alteración. En una anemia, la hemoglobina, cuando sea menor a 5 miligramos por decilitro, puede dar resultados falsos. Otros podemos ver también, podemos ver errores en los colorantes, gracias a los colorantes. El azul de metileno, importante y transitoria de saturación. También podemos encontrar errores gracias a los esmaltes, ¿no? Ya que nos puede dar una falsa disminución de saturación de oxígeno. Y aquí volvemos a ver el cuadrito de los valores normales de la pulsoximetría. Continuamos con la capnografía. Nos dice que la raíz griega capnos significa humo, que esta da origen a la palabra capnometría y capnografía. El CO2 es el humo producido por las células. La capnometría indica la tensión o concentración de CO2 en el gas expirado durante el ciclo respiratorio. Ya, este está relacionado con la concentración de CO2 a nivel alveolar y a nivel arterial. Entonces, la medición
del gas expirado durante el ciclo respiratorio en urgencia es útil para evaluar el funcionamiento respiratorio, ya que aquí va a incluir indirectamente la actividad cardiovascular, metabólica y correcto funcionamiento y posicionamiento del circuito circulatorio. Entonces, la capnografía es es la monitorización continua no invasiva de la presión parcial de dióxido de carbono exhalado en el paciente a lo largo del tiempo. La capnografía nos mide el nivel de dióxido de carbono exhalado, expresado como un valor numérico en la pantalla, entidad CO2. Y la capnografía nos ofrece además del valor numérico de dióxido de carbono exhalado, un registro gráfico de la eliminación de CO2 a tiempo real y también la frecuencia respiratoria. Entonces, la capnografía nos permite tener una aproximación general de tres sistemas que son fundamentales en el funcionamiento adecuado para nuestro organismo: metabolismo, transporte y ventilación. En el metabolismo, las células eliminan dióxido de carbono como producto de su actividad metabólica. En el transporte, a través de la circulación, el dióxido de carbono llega a los pulmones. Y en la ventilación, desde los pulmones, el dióxido de carbono es eliminado en la atmósfera. Vamos a tener tipos de capnografía. La capnografía transcutánea. Tenemos aquí un electrodo colocado en la oreja, va a facilitar la difusión de los gases a nivel de la piel, calentando el electrodo. Tenemos la capnografía de dióxido de carbono expirado. Nos dice aquí que la concentración de dióxido de carbono al final de la expiración es medida mediante un análisis químico que se basa en un detector colorimétrico, cambiando el color morado, que significa ausencia de dióxido de carbono, a amarillo cuando la concentración de gas aumenta. Aquí entonces vemos lo siguiente: púrpura, no se encontró dióxido de carbono expirado. Amarillo, se detectó el dióxido de carbono expirado. Entonces, nosotros tenemos la capnografía de CO2 expirado. La concentración de dióxido de carbono al final de la expiración es medida mediante espectroscopía de absorción infrarroja. Son los más usados en la ventilación mecánica y aprovechan la capacidad del dióxido de carbono de absorber la luz infrarroja. Estas se clasifican en analizadores centrales, que va a ser el fotodetector unido al tubo endotraqueal, y laterales. El fotodetector está en el monitor y el gas llega a través de una tubulatura desde la conexión del tubo. Esto supone un retraso en la medición y en las curvas, ya que requiere que el gas ocupe la tubulatura y llegue al fotodetector. Aquí vamos a encontrar la capnografía, la interpretación del capnógrafo, del capnograma. Estas vamos a encontrar que va a haber 4 fases: fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. ¿En qué va? Vamos a hablar primero de la fase 1. La fase 1 va a ser el periodo comprendido entre el final de la inspiración y el comienzo de la siguiente expiración. La vamos a llamar A y B. Desde A hasta B, perdón, durante el cual la ventilación del espacio muerto formado por la vía aérea superior y la parte del árbol bronquial ya no tienen una capacidad de intercambio de gas, ¿no? En esta fase, la presión parcial de dióxido de carbono es prácticamente ambiental. Entonces, al conectarse con el capnógrafo, reconoce esta presión de CO2 y lo asimila como un valor cero, también llamado auto cero, creando una línea isoeléctrica en el gráfico como podemos verla. Tenemos a la fase 2, donde se inicia una rápida subida de dióxido de carbono al inicio de la expiración por la eliminación de dióxido de carbono del espacio muerto mezclado con CO2 alveolar. Tenemos esta fase desde la B hasta la C. Luego tenemos la fase 3, que esta va a ser la meseta alveolar,
corresponde a la exhalación de dióxido de carbono del aire precedente de los alvéolos, observándose un ascenso lento y progresivo hasta alcanzar el punto donde la presión parcial de dióxido de carbono es el máximo punto, ¿no? Aquí vamos a encontrar en el punto donde va a ser el máximo. El valor de esta presión parcial de dióxido de carbono al final de la expiración es el dióxido de carbono teleexpiratorio. A esto le llamamos lo que es el ETCO2, entidad CO2. Y por último tenemos la fase 4. La fase 4 es donde comienza la fase inspiratoria en la que la presión parcial de dióxido de carbono decrece rápidamente hasta quedar otra vez en cero. Esta va a ser el inicio de una nueva inhalación. Entonces aquí vamos a ver los valores normales, ¿no? Del ETCO2, que es de 30 a 43 milímetros de mercurio. Entonces, esta va a ser la cantidad de gas que abandona el alvéolo al finalizar la expiración. Para una curva de capnografía tenemos que valorar la frecuencia, el ritmo, ¿no? La línea basal, la altura y la forma. Entonces vamos a ver aquí anormalidades de la curva. Primero, ¿no? Cuando no se detecta el CO2. Puede ser porque puede haber una apnea, una extubación, una desconexión o una intubación esofágica. También puede ser por una obstrucción del tubo endotraqueal, una hipotensión, hipovolemia o un bajo gasto cardíaco. Cuando va a haber una disminución gradual de la ETCO2, ¿no? Del gas expirado durante el ciclo respiratorio. Entonces, puede ser a causa de una producción del decrecimiento, ¿no? Por una hiperventilación, hipotermia, actividad metabólica disminuida o fugas expiratorias. Luego tenemos cuando va a haber un aumento gradual de lo que es el gas expirado durante el ciclo respiratorio. Aquí podemos ver, miren, el aumento gradual puede ser a causa de una hipoventilación, puede ser a causa de un aumento de producción de CO2, a causa de una hipertermia o un aumento de metabolismo corporal o flujo de gas fresco insuficiente. Luego tenemos cuando va a haber elevaciones de la línea basal. Entonces, aquí podemos ver elevaciones de la línea basal. Esta puede ser causada a través de la reinhalación de CO2, el fallo de absorbedor de CO2, el flujo insuficiente de gas fresco, ¿no? Puede ser por la válvula inspiratoria o expiratoria unidireccional incapaz, por la canalización del gas dentro del absorbedor. Luego también vamos a encontrar lo que son las hendiduras, ¿no? Aquí nos van a informar de que va a haber un esfuerzo inspiratorio que está haciendo el paciente. La manipulación contra el diafragma puede producir también imágenes similares. Luego tenemos en la fase 4, ya, debe ser casi vertical, pero el descenso lento puede resultar de una válvula inspiratoria incompetente que permite que el gas carbónico se acumule en la rama inspiratoria del circuito. También tenemos lo que es en la lentificación de la inspiración. Esta puede estar causada por broncoespasmo, por EPOC, por asma o el tubo endotraqueal acomodado. Luego tenemos en la disminución brusca de lo que es el gas expiratorio durante el ciclo respiratorio. Pero no va a haber hasta cero. Se observa en fuga de circuito o la obstrucción parcial de la vía aérea. Entonces, la capnografía según el uso de urgencias. Vamos a ver que nos va a ayudar a una correcta colocación del tubo endotraqueal durante la intubación, a una detección de la extubación en la manipulación del paciente, a las obstrucciones de la vía aérea en pacientes conectados al respirador, a la detección de respiración espontánea en pacientes con relajación muscular y ayuda a la corrección de la maniobra de RCP y también a la ayuda al RCP a identificar recuperación de ritmo cardíaco. Gracias.